Epopeya de Canudos. Que Antonio Consejero era un loco, muchos no lo dudaban. Pero cuando un loco dice las verdades y éstas no son agradables, entonces decimos que es un loco para que nadie le crea. Se olvidan de ese refrán: las verdades las dicen los niños y los locos. ¿Se acuerda cómo se fue salvando nuestro héroe de todas las intrigas que se tejían a su alrededor? Y cómo a veces el amor es ciego. El enamorado se olvida que hay unas leyes sociales que los hombres se inventan. Ellas hacen parecer mal lo que a uno le parece bien. De estas cosas y de los nuevos aires que trae la República se hablará en este capítulo. También se puede enterar del desconcierto que la noticia le lleva a la buena de Nana. Gilcinio, además de tener un cuerpo alto y delgado como los árboles de Saltown, tiene una inteligencia rápida para comprender. ¡Qué milagro que Viviana se enamorara de él! Sol, tierra, sequía, sudor, sal, la sal de la tierra. La sal de la tierra, Epopeya de Canudos. Es un hecho real. Esta historia procura retratar con fidelidad sus principales acontecimientos y personajes. Hoy presentamos... Este hombre es un loco. Y proseguía con su peregrinación por estos sertanos de Cristo, nuestro Antonio Consejero. Por esa época, como dice mucha gente que vio, él decía que era un enviado de los cielos. Sí, mis hermanos, obedeced a la Iglesia y a los mandamientos de Dios nuestro Señor, nuestro Padre y Salvador eterno, de quien soy en la tierra un miserable apóstol. Porque él se me presentó y dijo: Antonio, saldrás por el Sertón a hacer penitencia predicando mi evangelio y las escrituras sagradas. Sufrirás persecuciones de los malos y de los herejes. Retribuirá con mejoras esparcidas por donde pases. Tendrás, como Pedro, Pablo y todos mis santos discípulos, a tu pueblo, que te seguirá y de quien serás el guía. Y serás tú, y serán tus adeptos llenos de gracia en la vida eterna. Y él se te apareció por la noche, ¿verdad, Antonio? Sí, Johanna. ¿Y qué noche fue esa? Una noche cualquiera él me habló de mi misión. Yo tengo que llevar a mi pueblo la salvación, Johanna. Yo tengo que llevarlo. Y serán tus adeptos llenos de gracia en la vida eterna. Amén. Y así era. El beato mandaba que toda la gente que lo acompañara en aquella procesión siga los mandamientos y cumpla los deberes religiosos. Traigan a mi presencia a los amancebados, a los incestuosos, a los adúlteros y a los pecadores, que yo, con la ayuda de mi Dios misericordioso, voy a convencerlo de seguir el camino que lleva al cielo. Pero lo que sucede es que en aquella época, y la gente dice que todavía hoy, se puede ver muchos elegidos, pero esto yo no sé. Lo que estoy seguro es que en aquella época, muchos curas de sotanas que habitaban por esas villas perdidas del interior, vivían amancebados y además en la casa de la parroquia con la mujer y los hijos. Tráiganme a los amancebados, que yo voy a convencerlo de seguir el camino que lleva al cielo. Y cuando llegaba a un sitio donde el cura era uno de los amancebados, dicen que él prohibía a su gente pisar la iglesia. Estos pobres viven en pecado, pobres de los fieles de esta parroquia. Son como hijos sin padre, porque el párroco es el padre de los parroquianos. Yo escuché contar que cierta vez
Él estaba en Manicoba, un lugar muy pequeño, pero donde había un cura que servía a todos los feligreses. Pero este cura, de nombre Agripino, era casado y tenía un montón de niños. Y cuentan que estaba el consejero predicando su sermón en la plaza. Sí, mis hermanos, obedeced de la iglesia y los mandamientos de Dios nuestro Señor, nuestro Padre y Salvador eterno. ¿Cómo puede la gente obedecer a la iglesia y a los mandamientos si tú prohíbes que ellos vayan a ella? Cuidado, Antonio. ¿Y quién es este? El padre Agripino de esta parroquia. Mira, es el mismo. ¿Y qué está gritando allí en el medio de la gente? Está rabioso, Antonio. Este hombre se dice un mensajero de Dios en la tierra, pero eso es mentira, porque un mensajero de Dios no va a prohibir a la gente entrar en la casa de Cristo. Díganme, ¿lo haría? Contésteme, ¿haría una herejía así? ¡Cura maldito! ¿Serás tú de la raza de la serpiente? ¿De qué está hablando, hombre? Tú eres un cura. Y cura es lo mismo que padre. Tú eres padre de las almas de esta parroquia. Sí, y tú quieres echarme de este sitio, ¿verdad? Solo tú quieres ser el padre, el único mensajero de la palabra divina. ¿Serás tú de la raza de la serpiente que te comes a tus propios hijos? Si pudiera explicarme mejor, que no comprendo. Los animales más feroces, los animales mansos, todos los animales no se juntan con los hijos, menos la serpiente. Este hombre es un loco. ¿Ustedes lo ven, mi pueblo? Mejor si fueras un caballo, porque así prestarías un mejor servicio al mundo y no afrentarías la cólera de Dios, porque el caballo expulsa lejos a sus hijos en la época de la brama. Y tú, serpiente maldita, pones a tus hijos en la práctica del pecado y crímenes monstruosos que vociferan al cielo, de donde baja tu perdición eterna. Ahora dime, Señor único, viviente sin pecado, ¿por qué me hablas así? Tú, cura maldito, tú vives amancebado con una parroquiana, una hija tuya a los ojos de Dios. ¡Eso es mentira! ¡Esa es la pura verdad, mi santo! Quietamente. Y vuelve enseguida a casa. ¿Quién te ha mandado a venir aquí tras de mí? Yo soy su mujer. Soy la madre de sus hijos. Hace mucho tiempo que estoy arrepentida de ese pecado tan grande contra Dios. Mi alma está perdida, mi buen Jesús consejero. Mi alma no tiene más salvación. Llego a sentir el vaho caliente del infierno. ¡Ay, qué martirio! ¡Qué martirio! Levántate, mujer. Tu martirio ha terminado. Tu martirio acabará en el mundo, hija de Dios. Y que sea en nombre de ese maldito que está perdiendo tu alma y la de tus hijos. El Señor que nos escucha y te ve va a poner fin a tus sufrimientos. Amiga, gracias, mi santo. Muchas gracias. Yo ya había escuchado hablar de sus milagros, pero no creía. Mira, mi pueblo, yo les daré un testimonio de un milagro que acaba de ocurrir. Esta que ustedes pueden ver aquí, ahora mismo se ha arrodillado a los pies de este hombre santo como pecadora y ahora se levanta como una oveja del rebaño de Dios. Nunca más me apartaré de ti, mi santo milagroso. Voy a seguir tus pasos a donde fueres. Quien escuchare y no aprendiere, quien supiere y no enseñare, en el día del juicio su alma padecerá. Y fue por cosas como esas y por muchas otras que sucedieron con el consejero, que poco a poco los curas de aquellos sitios empezaron a enojarse con él y empezaron a exigir a las autoridades que tomaran providencia contra aquel hombre santo. Y así escribían a las autoridades de la capital. El individuo de nombre Antonio Vicente Méndez Maciel, conocido vulgarmente por el nombre Antonio Consejero, es algún tiempo bajo el dominio de la manía religiosa que lo empuja a predicar doctrinas subversivas entre las poblaciones que recorre, haciendo así un gran mal a la religión y al Estado, a punto de distraer a muchos de sus ocupaciones, arrastrándoles tras de sí y predicándoles la desobediencia a las autoridades en una constante amenaza al orden público y a la tranquilidad en los lugares de esta provincia, infelizmente aún muy incultos. Y así fue hasta que todo este lío llegó a la capital, San Salvador. Y allí mismo un cierto Juan Capistrano pidió al propio presidente de la provincia de Bahía, varón de Memoré,
Luego que sea satisfecha mi solicitud, expediré con todo cuidado las órdenes convenientes para que el infeliz monomaniático sea conducido hasta la capital y que de aquí siga a la corte para ser recogido al hospicio. A mí me parece que el varón de Memoré pidió de verdad un lugar en el hospicio de la corte de Río de Janeiro para internar a Antonio Consejero. Pero declaro a vuestra excelencia que, según me ha comunicado, con fecha 1 de este mismo mes, la proveeduría de la Santa Casa de Misericordia, no hay actualmente en el hospicio lugar disponible para el alienado Antonio Vicente Méndez Maciel. pues es lo que yo digo. Aquel fascineroso que predicaba doctrinas subversivas y enseñaba a desacatar a las autoridades, no acabó en el hospicio de Río de Janeiro, porque no había lugar disponible. Nana, Ajá, Gelsinho, dígame. ¿puedes hacerme un favor? Ajá, dígame. Y mire, esto que tengo aquí es un gato salvaje. Quiero que se lo entregue a la señorita Viviana. Lo he encontrado ahora mismo aquí en los matorrales. Dígale que es el pago por las clases que ella me ha dado, ¿usted oye? ¿Y usted no cree que es muy osado, Gelsinho, ofrecerle regalos a Viviana? ¿Y usted cree que a ella no le va a gustar el animalito? ¿Y a quién no le va a gustar un gatito así salvaje, tan pequeño? Un animalito tan tierno. Pero no es eso lo que quiero decir, Gelsinho. No, Nana. ¿Y entonces qué es? Estoy hablando de ofrecerle regalos a la niña Viviana. ¿Qué va a pensar ella? Pero eso no es un regalo, Nana. Un regalo en pago a las clases que ella me ha dado. ¿Clases? Sí, yo ya sé ver las letras, Nana. Yo ya puedo ver. Y ver las letras. ¿Y tú sufrías de ceguera, Gelsinho? Bueno, se puede decir que sí, Nana. ¿Nana? Ah, Gelsinho, ¿estás ahí? Ahí está la señorita Viviana, Gelsinho. Ahora puedes ofrecer a ella misma el regalo. ¿Regalo? Sí, es esto que tengo aquí. Lo he encontrado ahora mismo ahí en los matorrales. Aún es muy pequeñito, Viviana. ¿Un gatito? No, señorita Viviana, es un gato salvaje de los matorrales. Solo se parece a un gato. Qué mimoso. Pero él no va a volverse feroz cuando crezca. No, señorita Viviana. Cuando es criado dentro de una casa, es un animalito muy manso, muy tierno. Solo necesita de cariño. Bueno, puedes estar seguro, Gelsinho. Yo voy a criarlo con mucho cariño. Todo lo que es rústico se puede amansar. Es solo tener paciencia y cariño. ¿Qué has dicho, Gelsinho? Nana, yo estaba buscándote porque quería decirte una cosa. ¿A mí? Sí, es una cosa muy buena, Nana, que yo supe ahorita. ¿Y qué será, señorita? Pues si es buena, señorita Viviana, dígala. Ha llegado ahorita a casa un visitante, un primo de mi padre. Él viene de Salvador y trajo una noticia muy buena. ¿Y qué noticia es esa, niña? Diga rápido que ya estoy curiosa. Él ha dicho que en la corte, en Río de Janeiro, la princesa Isabel firmó una ley llamada Ley Áurea. Y esa ley libera a todos los esclavos. ¿Tú has comprendido, Nana? Oye, Nana, No, señorita, yo no he comprendido nada. Esto quiere decir que tú no eres más esclava, Nana. Quiere decir que tú eres libre. Libre. Dígame una cosa, señorita Viviana. ¿Qué quiere decir ser libre? Y tú no sabes, Nana. Yo no sé, ¿no? Quiere decir que tú ya no eres esclava. Que nadie más es esclavo en Brasil. Se ha acabado la esclavitud, Nana. Ahora tú misma eres dueña de tu persona. Ahora puedes ir y venir para donde quieras. Y puedes buscar una vida mejor. Una vida mejor. ay, ¿quién no quiere vivir una vida mejor, verdad, Nana? Pero, ¿y qué vida puede ser mejor que vivir aquí en el estanque de la nación? Aquí yo nací y aquí me han criado. Aquí yo aprendí con mi madre a trabajar en la casa de la hacienda. Y con ella también aprendí a servir al capitán Higinio. A saber lo que le gusta y lo que no le gusta. Estoy acostumbrada en esta vida, Viviana. Mis ojos jamás vieron otra cosa que no fueran estas tierras del capitán. Los pastos allá al frente, la sierrita pequeña cerca del río, las tatingas que se pierden de vista. Pero ahora tus ojos pueden ver otros paisajes, Nana, hasta que quieras. ¿Y esto quiere decir que yo no puedo quedarme aquí? ¿Que el
capitán Higino va a echarme de aquí? No, esto quiere decir que puedes quedarte aquí si quieres. La diferencia es que ahora el capitán Higinio va a ser obligado a pagar por tu servicio. ¿Pagar? Y eso es lo que esa tal ley dice. Esa tal ley, Gelsiño, la ley áurea, ha sido trabajada desde hace mucho tiempo. Muchos políticos y escritores lucharon para que fuera firmada. ¿Tú nunca viste hablar de Castro Alves? Castro Alves. Nunca he oído escuchar de él. ¿Tú ya se había escuchado, Nana? Pues él es un poeta compatriota aquí de Bahía. Él mismo, como muchos otros, escribió muchas cosas que mostraban lo injusta que es la esclavitud. Jamás había escuchado sobre él. ¿Y ha sido él quien manda que se me dé este dinero por mi trabajo aquí en la hacienda? Más o menos, Nana. Pero si yo no necesito dinero alguno, ¿qué voy a hacer yo con dinero si aquí yo tengo de todo? Yo no quiero irme de aquí, niña. Piense que yo he visto a toda esa gente que trabaja por dinero, a los vaqueros, los labradores, todos ellos ganan dinero por el trabajo. Pero lo que yo he visto es que ellos están pasando hambre y necesidad. Y entonces yo, como mi madre cuando estaba viva, nosotras jamás hemos pasado necesidad aquí en la hacienda del capitán Higinio. Pero, Nana, lo que yo quiero decir es que... Oh, Dios, ¿cómo voy a explicar? Ella sabe lo que dice, señorita Viviana, y es verdad. Si esta ley escrita por la princesa, lejos de aquí, porque ella no conoce lo que nosotros estamos pasando aquí, allá en la corte, si esa ley solo manda que se pague dinero por el trabajo de un sertanejo, entonces no es una buena ley. Sería buena si mandara a prohibir la sequía, Viviana, y la perversidad de los coroneles contra sus semejantes. Sería buena si prohibiera el hambre. Bueno, todavía yo necesito aprender muchas cosas acerca del sertán. Y era verdad. Esa ley que la princesa Isabel escribió y que mandaba acabar con la esclavitud no cambió mucho las cosas por aquí en el lugar, porque aquí, por estos interiores, los coroneles no acostumbraban tener muchos esclavos, solo uno que otro. ¿Y para qué ellos iban a tener esclavos si la gente pobre era tanta que trabajaban por un plato de comida y a veces por nada? Bueno, pero la verdad es que esa ley fue firmada y a Antonio Consejero le gustó mucho. Tanto que escribió en su libro, porque el beato tenía un libro escrito, ¿lo sabía, compadre? Pues sí. Dicen que él no escribía con su propia mano, sino que hablaba, y León de Natuba iba escribiendo en el papel sus ideas. Pues ese libro, cuando Canudos se acabó en la guerra, fue encontrado por un médico, un cierto Juan Pondi. Y ese doctor escribió: el 5 de octubre de 1897, día en que las tropas legales bajo el mando del general Héctor Óscar de Andrade de Guimarães se apoderó victoriosa y definitivamente de las aldehuelas de Canudos, buscando en el sitio llamado Santuario, donde vivía el célebre Antonio Consejero, encontré este libro en una vieja caja de madera. Yo me encontraba como médico por encargo del gobierno de la provincia y formé parte de la junta de peritos que el día 6 exhumó y reconoció la identidad del cadáver del gran fanático. Sometido al testimonio de muchos consejeros, este libro fue reconocido como el mismo que, en vida, acompañaba en los últimos días a Antonio Maciel, el consejero. Pues en ese libro encontrado por el señor doctor Juan Pondi, está escrito que el consejero se quedó muy contento con la libertad de los esclavos. En la noche en que había de firmar el decreto, uno de los ministros dijo a la princesa Isabel: Señora Alteza, ¿firmará el decreto de la libertad? Lo mejor es ver la república como una amenaza. A lo que ella no le dio la mínima importancia, firmando el decreto con aquella disposición que tanto la caracteriza. ¿Cuántos han muerto bajo los azotes por algunas fallas que cometían, algunos casi desnudos, oprimidos por el hambre y por trabajos pesados? ¿Y qué diré yo de aquellos que no llevaron con paciencia tanta crueldad y en el furor o exceso de su infeliz suerte se mataban? Llegó por fin el día en que Dios puso término a tanta barbaridad, movido de compasión a favor de su pueblo, y ordenó para que se le libere de tanta y tan penosa esclavitud.